Buenos días, nuevamente aquí para predicar la palabra de Dios. Esperamos que este mensaje pueda tocar tu corazón, pueda ser de edificación y prometemos siempre darle la gloria al Señor con todo esto. Vamos a leer la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Le voy a pedir a mi esposa que lea los primeros versículos. Entonces vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 2, y vamos a comenzar leyendo del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Bueno, vamos a desglosar un poco estos versículos y los siguientes, y vamos a tratar de meditar en cada uno de ellos, porque tiene mucha información, muchas cosas, nos dice allí la palabra. Y vamos a comenzar por el versículo 1, que nos dice, ¿lo puedes repetir por favor? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Qué tremendo, ¿no? Nos está hablando de que ya en aquellos tiempos, cuando el apóstol Pedro estaba predicando allí en esa zona, recordemos que el apóstol Pedro fue enviado a los judíos de aquel entonces para que ellos se convirtieran al evangelio de Jesucristo, que para los judíos es el Mesías, ¿sí? Yeshua HaMashiach, Jesús es el Mesías. Ese apóstol, Pedro, nunca fue a Roma, como nos enseñaron mal a través de otras doctrinas falsas. No, Pedro fue a los judíos, que estaban esparcidos, ya perseguidos por la fe en Cristo. Recordemos que los judíos rechazaron a Jesús como su Mesías, pero los que habían aceptado tuvieron que huir de Jerusalén, de Samaria y todos los territorios de Israel hacia otras naciones de la antigüedad, y ellos estaban allí reuniéndose en los hogares, reuniéndose, escudriñando la palabra, y Pedro les escribe estas cartas a ellos. Entonces, lo primero que dice, les recuerda que ya ha habido falsos maestros, falsos profetas. ¿Y esto qué quiere decir? Que no quiere decir que todos son falsos maestros y todos falsos profetas, pero hay cosas, por ejemplo, no necesariamente un falso maestro tiene una falsa enseñanza. A veces, ignorantemente, muchas buenas personas que quieren enseñar no entienden o no disciernen bien la palabra de Dios y enseñan lo que no es correcto, porque a veces salen de su propia imaginación, de sus propios pensamientos, y no necesariamente de un falso maestro. Y otras veces sí lo dice ahí bien claro, ¿no? Falsos profetas, falsos maestros. ¿Qué quiere decir esto? Que lo sabía ya antes, en el Antiguo Testamento, lo sabía en los primeros tiempos de la iglesia y lo sigue habiendo hoy, 20 siglos después. Así que no es algo extraño. Algunos no quieren tocar el tema, pero yo creo que es necesario porque estamos ya en los umbrales del arrebatamiento de la iglesia
Y es necesario que la iglesia se despierte y empiece a discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Y la Biblia es bien clara con esto. Así que a modo de introducción vamos a decir aquí que estos falsos maestros introducen, dice, encubiertamente herejías. Encubiertamente, ¿qué quiere decir? Y un poco de verdad, un poco de mentira, un poco de verdad, un poco de mentira. Y así se meten en las distintas iglesias, las congregaciones, y enseñan aparentemente cosas de Dios, pero no son de Dios. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque necesitamos escudriñar la palabra de verdad, tomarnos tiempo para meditar en ella, para saber qué es lo que Dios dice en realidad. En segundo lugar, en primer lugar, vamos a decir como primero, que muchas veces vemos en la iglesia de nuestros días que hay discípulos de hombres y no de Cristo. A ver, no quiero que me interprete mal, porque también Pedro, Pablo, Juan han tenido discípulos, pero ellos se encargaron de que cada uno de sus discípulos siguieran a Cristo. El modelo es Jesucristo. Ningún hombre puede sustituir, por muy estudioso que sea de la palabra, por muchos títulos que tenga de doctor, de reverendo, de lo que sea, no puede sustituir el modelo que es Jesucristo. Jesús es el maestro. Jesús es el verdadero maestro. Y él lo dijo y lo repite allí en el Evangelio de Mateo capítulo 23. No llaméis a nadie maestro, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo. ¡Wow! Dice que no llames a nadie padre aquí en la tierra, porque uno solo es vuestro padre y está en los cielos. Sin embargo, hoy escuchamos de padres espirituales, o guías, o cosas semejantes que realmente no tienen nada que ver con lo que enseña la palabra de Dios. Y la gente, desgraciadamente, mucha gente, hace más caso a lo que dice un hombre desde el púlpito que a lo que dice Dios en su palabra. ¿Podés entender esto? A veces inconscientemente, porque digo, lo dijo fulano, lo dijo mengano, lo dijo el evangelista tal, lo dijo el profeta. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, a quién escuchamos y a quién obedecemos. Acá la palabra de Dios nos enseña en el libro de los Hechos que los cristianos de Berea eran más diligentes que los otros, porque ellos escuchaban la palabra de Dios que predicaba Pablo y después iban a sus casas y veían en los libros a ver si era así como Pablo predicaba. Yo hace muchos años, de que empecé a andar en el camino del Señor, me propuse y dije algo siempre: yo predico lo que está aquí, en la palabra, en la Biblia. No quiero predicar cosas que no estén en la Biblia. Yo le digo siempre, vayan a su casa y vean otra vez, no se queden con lo que escucharon. Vayan y comprueben y mediten en lo que dice la palabra. Y si yo me equivoqué, viene y me lo dice: pastor, usted dijo algo equivocado, algo que no es correcto. Y yo voy a pedir perdón. Pero con mucho temor de Dios trato de enseñar y no me pongo maestro, simplemente es exponer la palabra. Esto es como alguien decía, no es una torta que se reparte, cada uno elige el pedazo que quiere agarrar o el pedazo que necesita comer. La palabra de Dios tiene distintos propósitos para todo y respuestas para todo. Por eso es necesario que escudriñemos la Biblia, que no nos quedemos con lo que dice alguien, profeta, pastor, evangelista, no importa, un hombre, un ser humano. Cuidado, en estos tiempos hay muchos engaños. Y entonces, acá vemos en el versículo 2, por favor. El versículo 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahí está.
Cuando alguien enseña algo que no está en la Biblia, la gente lo sigue y no se dan cuenta que siguiendo esos principios que supuestamente son de Dios, hacen errar a la iglesia. Y entonces, gente que escucha eso dice, no puede ser. Y condenan a los cristianos evangélicos. Los condenan, los juzgan, los llaman de distinta manera, mentirosos, chanta, no sé, como quieran. Lo que se hace en realidad, están blasfemando el camino del Señor, insultando, y Dios no tiene la culpa de que un ser humano se equivoque y enseñe lo que no corresponde. Vamos a ver lo que dice el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Bien, ahí está. Mucha gente, como muchos predicadores o muchos de los que intentan decirle a la gente o tratar de que las congregaciones se llenen de gente para que ofrenden, para que diezmen, para que den su dinero, porque necesitan justificar los gastos que han emprendido de algo que Dios no mandó. Dios no nos dice que debemos pedir dinero. Sí, uno da las ofrendas de corazón, pero no, acá lo dice bien claro, hacen mercadería de la gente. Cuidado, porque acá lo dice bien claro, el juicio no se tarda. A veces quieren enriquecerse, hay un falso concepto en el mundo de que los pastores se llenan los bolsillos a costilla de la gente. Y eso también hace blasfemar el camino del Señor. Eso también hace errar y hace crear expectativas materialistas cuando la palabra de Dios nos dice que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Sin embargo, te prometen, siembre tanto porque Dios lo va a multiplicar. Cuidado con eso. Es una falsa enseñanza. Es una falsa enseñanza y eso nos lleva o los va a llevar a apartarse del mundo y a anhelar, a codiciar, cosa que Dios prohíbe totalmente. Muchos cristianos codician posiciones importantes a través del dinero, ¿por qué? Porque el dinero, según el mundo, trae poder. Cuidado con esa enseñanza y cuidado con esos engaños. No sigas a aquellos que predican haciendo mercadería de tu vida, o de tus dones, o de tus ministerios. El que administra los dones y los ministerios es el Espíritu Santo. Y es Él el que nos da las capacidades, y es Él el que de alguna manera nos lleva a que esos dones se manifiesten y puedan ser puestos al servicio del prójimo. Vamos a ver qué nos dice también la palabra de Dios. Y leíamos en el mensaje de la semana pasada que Dios castiga, Dios lo ve eso. No es que no pasa nada y siguen para adelante. Escuche lo que dice la palabra de Dios, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y el 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir limpiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ahí.
hasta el 8, vamos a leer por ahora. Acá vemos que Dios, decíamos en el mensaje de la semana anterior, que Dios castiga, a pesar que muchos enseñan que Dios no castiga. Dios no castiga, sí que Dios castiga. Había un dicho antiguamente entre la gente, no sé de dónde vino, seguramente algún católico, no sé, pero había un dicho secular que decía: Dios castiga sin vara y sin revés. Es verdad, pero Dios castiga. Dios va a llegar un momento en que va a castigar, y a veces el juicio de Dios viene mientras la persona vive. No es que le va a llevar al juicio cuando se muere, no, a veces en vida. A Israel lo castigó en vida. Por eso Israel vive peregrinando y sufriendo, a pesar de que tenemos que orar por Israel para que se establezca en la tierra que Dios le dio. Israel está sufriendo las consecuencias de las falsas enseñanzas de los fariseos. ¿Qué era lo que impulsaba a los fariseos? Era el poder y el dinero, nada más. Tener a la gente allí. Muchas veces, desgraciadamente, en la iglesia evangélica pasa lo mismo. Se encarcela a la gente espiritualmente a través de dar diezmos, obedecer al Padre espiritual, exaltándolo por sobre el señorío de Cristo. Eso no puede ser. No puede ser, porque Dios, tarde o temprano, va a proferir su juicio. Él ya juzgó, no es que lo vaya a juzgar ahora después, Él ya sabe, porque dice la palabra de Dios que antes que la palabra esté en nuestra boca, Él ya la conoce. Nos habla de Noé. ¿Por qué salvó Noé? Noé y la barca esa, ¿cómo se dice? El arca de Noé es un símbolo de la iglesia de Cristo. El mundo va a recibir un juicio terrible de parte de Dios, pero los que se suban al arca de la fe de Jesucristo, la fe en Cristo hoy en día es como el arca. Dios se ocupó de salvar a Noé de la destrucción del mundo, a él y a su familia. Y no lo destruyó totalmente, sino que cuidó de que haya parejas de animalitos que se salvaran para que vuelvan a reproducirse, porque Dios tenía en mente ya la restauración. Cuando fue Sodoma y Gomorra, ¿en quién pensó? Se acordó de Abraham y la promesa que le había hecho Dios a Abraham de cuidar a su sobrino, a Lot. Y entonces le advirtió a Lot y lo sacó de Sodoma y Gomorra para que no muera en ese momento. Está bien, después lo que pasó luego con Lot es otra cosa, pero a él Dios lo salvó. De la misma manera, hoy quiere salvar tu vida, la tuya, cristiano, la tuya que no tienes a Cristo, que todavía no lo has reconocido como Señor y Salvador, pero a ti que eres cristiano y que te dejas llevar a veces por falsas enseñanzas y pones por encima del señorío de Cristo a personas, a seres humanos que son tan frágiles, tan débiles como tú y yo, los ponemos por encima de la enseñanza de Jesús. Terminamos con esto. El 9 y el 10 nos dice algo para concluir. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal a las potestades superiores. Bien, ahí tenemos cómo Dios nos muestra que hay gente impía, gente que no teme a Dios, gente que no se convierte a Cristo, que rechaza el Evangelio.
pero también están aquellos que habiendo creído rechazan el señorío de Cristo. Esto es algo que no se hace hincapié demasiado hoy en día en la iglesia. Se predica la enseñanza de que Jesucristo lo tenés que recibir como Salvador, pero no le enseñás que tiene que ser Señor de nuestra vida. Él nos compró con su sangre. Por lo tanto, tenemos que obedecer a nuestro Señor, aunque Jesús mismo nos enseña. Ya no llamaré siervo, sino amigo. Qué tremenda misericordia, qué tremendo amor de Dios. Escuchá esto, Cristo viene a buscar a su iglesia. Quiere sacar a su iglesia del mundo antes que los juicios vengan. Mientras tanto, dice el libro de Daniel capítulo 12 que la gente tendrá comezón de oír, ganas de oír cosas nuevas, pero no todas las que escuchas te llevan al reino de Dios. Prestemos atención a esto, porque Cristo viene por su iglesia. Esa es una verdad de la Biblia. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.